Era una mañana lluviosa, y yo, como siempre, me encontraba en mi camino hacia el convento. La carretera era estrecha y, debido a la tormenta que caía, el asfalto estaba mojado y resbaladizo. Traté de mantener el control del coche, pero de repente, una fuerte ráfaga de viento hizo que el vehículo perdiera tracción. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe brutal que me lanzó contra el volante. Todo se volvió oscuro. La sensación de dolor fue tan intensa que apenas pude captar lo que sucedió después. Mi cuerpo estaba en una especie de confusión, y la mente intentaba aferrarse a alguna idea coherente, pero pronto esa sensación de caos se desvaneció, y lo que vino a continuación fue una paz indescriptible. No había dolor, ni angustia, solo calma. Era como si todo a mi alrededor hubiera desaparecido y, por un momento, me sintiera suspendida en el vacío, flotando en la quietud absoluta. No sabía cuánto tiempo había pasado. Podría haber sido un instante o una eternidad. No podía decir si estaba viva o muerta, pero algo me decía que ya no formaba parte de ese mundo terrenal. El tiempo parecía haberse detenido, y me sentía en paz. No había nada que temer, no había miedos ni preocupaciones, solo una sensación envolvente de serenidad. En ese estado de total quietud, me di cuenta de que no estaba sola. De repente, una luz suave y cálida apareció a lo lejos. Al principio, era solo un resplandor tenue, pero a medida que se acercaba, pude distinguir una figura humana en su centro. Mi corazón, que antes había estado lleno de incertidumbre, ahora se llenaba de una paz profunda, una paz que solo podía provenir de algo divino. Esa figura, que pronto se fue acercando más y más, tenía una presencia tan poderosa que no necesitaba palabras para hacerme sentir que estaba frente a algo inmenso, algo eterno. A medida que esa figura se hizo más cercana, la luz se fue disipando lentamente, revelando un rostro lleno de amor y compasión. No había dudas en mí. Sabía que era Jesús. Sus ojos, llenos de bondad infinita, me miraron con ternura, como si me conociera de toda la vida, como si me hubiera estado esperando. No pude evitar sentirme abrumada por la presencia de aquel ser tan celestial y tan lleno de amor incondicional. Jesús me miró con una suavidad indescriptible y, con voz tranquila, me dijo: «Hija, no temas. Estás a salvo». En ese momento, sentí como si una carga pesada que llevaba conmigo desde siempre desapareciera por completo. Mi corazón latía con calma, y mi mente, antes llena de dudas, ahora estaba completamente serena. No podía comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero sabía que algo grandioso y maravilloso estaba a punto de revelarse ante mí. No tenía miedo. Aunque estaba completamente desconcertada por la oscuridad que había dejado mi cuerpo físico, una presencia cálida y reconfortante me envolvía. Sabía, de alguna forma inexplicable, que algo trascendental estaba por suceder. La luz que apareció ante mí no era como cualquier luz humana, sino una luz pura, celestial, que no cegaba sino que iluminaba mi ser con una paz infinita. En el fondo de mi alma, entendí que no estaba sola en ese espacio vacío que parecía estar fuera del tiempo y del espacio terrenal. A medida que la luz se intensificaba, la figura en su centro comenzó a tomar forma. Era él. No había dudas. Un profundo sentimiento de amor y compasión emanaba de su ser. Su rostro, a pesar de ser sereno y lleno de paz, reflejaba una sabiduría infinita, una sabiduría que atravesaba todas las fronteras del entendimiento humano. Cuando se acercó a mí, pude ver cada detalle de su presencia. Su túnica blanca resplandecía con una luminosidad propia, como si la luz misma emanara de él, y sus ojos, profundos y cálidos, reflejaban un amor que era más allá de cualquier cosa que jamás hubiera experimentado. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por miedo ni dolor, sino por la tremenda emoción que me invadió. Su cercanía me parecía una bendición inexplicable, y algo dentro de mí sabía que no debía temer, que todo lo que estaba sucediendo era parte de un propósito divino, de algo mucho más grande que mi comprensión humana. En ese momento, él me miró fijamente y, con una voz tan suave pero tan llena de poder, me habló. Su voz no era como ninguna otra que hubiera escuchado. Era como si todo el universo estuviera resonando en ella, pero al mismo tiempo era cálida, cercana y llena de consuelo. Me llamó por mi nombre, y al escuchar mi nombre de sus labios, sentí una conexión tan profunda que no necesitaba palabras para entender todo lo que él quería decirme. «Hija», dijo Jesús, «no temas. Estás a salvo. Has sido llamada a este lugar porque algo importante necesitas entender». Mis labios se abrieron, pero no sabía qué decir.
Había tantas preguntas en mi mente, tantas dudas y miedos que antes me habían atormentado, pero al estar frente a él, todo parecía desaparecer, como si su sola presencia tuviera el poder de calmar mi alma. Señor, finalmente logré murmurar, mi voz temblando por la emoción. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué ha sucedido? Estoy muerta. Jesús sonrió, y esa sonrisa estaba llena de una comprensión infinita. No, hija, dijo él con ternura. No estás muerta. Solo has cruzado un umbral que te permite comprender la verdad de lo que está más allá de la vida terrenal. Estás aquí para recibir una revelación que cambiará todo lo que sabías acerca de la fe y la salvación. Aunque mis preguntas seguían siendo muchas, una paz tan profunda invadió mi ser que supe que este momento, esta conversación, era más que un simple encuentro espiritual. Era una lección que trascendía todo lo que había aprendido sobre la fe. Sin embargo, no entendía aún completamente lo que él quería decirme. Por eso, con el corazón lleno de incertidumbre, le pregunté: Señor, ¿qué debo hacer para ser salva? He vivido mi vida como una hija de la Iglesia, tratando de seguir sus enseñanzas y obedecer a los mandamientos, pero no entiendo completamente. ¿Cómo puedo ser salva? Jesús me miró con una compasión infinita. Su mirada no reflejaba juicio, sino un amor que me cubría por completo. La salvación no depende de lo que hagas, hija, me dijo con voz firme, pero llena de dulzura. No depende de los rituales o las prácticas humanas. La salvación depende de algo mucho más grande, de tu fe en mí, de tu aceptación de mi sacrificio por ti. Como está escrito en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Al escuchar esas palabras, algo en mi interior cambió. Mi mente comenzó a abrirse a una nueva comprensión, una comprensión que iba más allá de todo lo que había sido enseñado en mi formación religiosa. Ya no se trataba de lo que yo podía hacer para merecer la salvación, sino de lo que Jesús ya había hecho por mí. Él había sido el sacrificio perfecto, y por esa razón, mi fe en él era suficiente. Después de escuchar las palabras de Jesús, sentí que mi corazón estaba a punto de explotar de confusión y asombro. Las enseñanzas que había seguido toda mi vida, todo lo que pensaba que sabía sobre la salvación, de repente comenzaba a desmoronarse, y lo que él decía parecía tan simple, pero tan poderoso. No podía evitar hacerme preguntas. Mi mente quería comprender todo, pero lo que estaba experimentando parecía ir más allá de mi entendimiento humano. Pero Señor, le pregunté, aún llena de dudas, ¿cómo es posible que la salvación sea tan sencilla? He vivido mi vida siguiendo los caminos de la Iglesia, he rezado, he participado en los sacramentos, he ayudado a los demás. Todo eso no tiene importancia. Jesús me miró con compasión, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo. Su mirada era llena de amor, y me sentí envuelta en una seguridad que nunca antes había experimentado. Con voz tranquila, pero llena de autoridad, me dijo: todo lo que has hecho en tu vida es valioso, hija, y ha sido parte de tu camino. Pero la salvación no se obtiene por obras, sino por la fe. Es un regalo, no algo que puedas ganar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, porque había escuchado esta enseñanza muchas veces, pero nunca la había comprendido de la manera que él me lo estaba revelando. Era como si todo lo que creía saber sobre el sacrificio de Cristo estuviera cobrando un nuevo significado. Él no estaba diciendo que las buenas obras no importaran, sino que la salvación era algo que ya había sido hecho por él, y que no dependía de mis esfuerzos. No era algo que pudiera ganar, sino algo que ya me había sido otorgado, si tan solo creía en él y aceptaba su sacrificio. Entonces, Señor, dije con voz temblorosa, ¿los rituales y las enseñanzas de la Iglesia no son suficientes para salvarme? Jesús suspiró suavemente, como si comprendiera mi confusión y mi deseo de entender. Los rituales y las enseñanzas de la Iglesia son importantes, hija, pero deben ser una expresión de tu fe en mí, no un medio para obtener salvación. Como está escrito en Efesios 2, 8-9, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios, que se recibe por la fe, no por las obras que realizas. Cada palabra de Jesús resonaba en lo más profundo de mi ser. La salvación no era algo que pudiera conseguir por mi propio esfuerzo, sino algo que ya había sido dado por la gracia de Dios. No importaba cuántos ritos celebrara, ni cuántas buenas acciones hiciera, todo eso era secundario. Lo que importaba era mi fe en Él,
en su sacrificio y en el amor que me ofrecía. Entonces, Señor, le pregunté, tratando de comprender aún más, no importa lo que haga, mientras tenga fe en ti. Jesús sonrió con ternura, como si estuviera feliz de que finalmente empezara a entender. Lo que haces es importante, hija, porque tus obras son una manifestación de tu fe y tu amor por mí. Pero nunca olvides que no son las obras las que te salvan. La salvación viene por la fe en mí, como está escrito en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Todo comenzó a tener sentido. La salvación era un acto de fe, una aceptación del sacrificio de Jesús en la cruz, un reconocimiento de que, por su gracia, podía ser perdonada y reconciliada con Dios. Mis obras, aunque importantes, no eran lo que me aseguraba la salvación, sino la fe en su sacrificio y en su amor por mí. Al escuchar esas palabras, sentí una profunda paz. Era una paz que superaba cualquier entendimiento humano, una paz que solo podía venir de la certeza de que, a través de Jesús, ya había recibido el regalo de la vida eterna. El miedo, la duda y la inseguridad que me habían acompañado toda mi vida desaparecieron, y solo quedaba una confianza absoluta en Él, en su amor y en su promesa. Las palabras de Jesús resonaban en mi mente, llenas de un significado profundo que aún no podía comprender completamente. Después de escuchar que la salvación no se obtiene por medio de nuestras obras, sino por la fe en Él, sentí una paz interior que nunca había experimentado antes. Pero aún había algo más que necesitaba entender, algo que me seguía preocupando. Señor, le dije, mi voz apenas un susurro, si la salvación es por fe y no por obras, eso significa que los ritos, las oraciones y todo lo que hago no tienen importancia. ¿Por qué entonces debemos hacer todo esto si no es para nuestra salvación? Jesús me miró con una mirada llena de paciencia y ternura. Sabía que mi corazón buscaba respuestas, y Él estaba dispuesto a darme la claridad que necesitaba. Hija, dijo con suavidad, los rituales y las buenas obras son una manifestación de tu fe, no un medio para obtener la salvación. Lo que haces, cuando lo haces con un corazón sincero, refleja tu amor por mí y por los demás. No es lo que haces lo que te salva, sino el por qué lo haces. Las palabras de Jesús me calaron profundamente. Durante toda mi vida, había creído que los ritos y las acciones piadosas eran el camino para alcanzar la salvación. Ahora, Él me mostraba que la verdadera salvación no dependía de mis esfuerzos humanos, sino de mi fe en Él. Aún así, sentía que algo más debía entender. Entonces, Señor, le pregunté, ¿es posible que toda mi vida, todo lo que he hecho en la Iglesia, no sea suficiente si mi fe no está verdaderamente en ti? Jesús asintió lentamente, su expresión seria pero llena de compasión. Es cierto, hija. Como está escrito en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es posible hacer buenas obras, participar en rituales y seguir las enseñanzas de la Iglesia, pero si tu corazón no está alineado con la fe en mí, todo eso carece de valor eterno. La fe es el fundamento de todo lo que haces. Pero, Señor, ¿cómo puedo saber si realmente tengo esa fe en ti? ¿Cómo puedo estar segura de que mi corazón está con yo? Jesús me miró con una dulzura indescriptible, como si entendiera completamente mis dudas. La fe en mí, hija, no es solo una creencia intelectual. No se trata solo de conocer mis enseñanzas. Se trata de confiar en mí de todo corazón, de rendirte a mi amor y mi gracia, y de vivir tu vida de acuerdo con esos principios. Es un acto constante de amor y confianza. Como está escrito en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sus palabras me llegaron al corazón. La salvación no era solo un conocimiento superficial o un cumplimiento de reglas externas, sino una entrega total de mi ser a su amor. La fe no solo se trata de lo que uno dice, sino de lo que uno vive. El amor y la confianza en Jesús debían estar presentes en cada acción, cada palabra, cada pensamiento. Esta fe viva, este acto constante de rendirse a Él, era lo que me conectaba con su salvación. Entonces, Señor, pregunté con una mezcla de entendimiento y gratitud, ¿la verdadera fe en ti transforma mi vida, me lleva a vivir de acuerdo con tus enseñanzas? Jesús sonrió, un gesto lleno de amor y paz. Exactamente, hija. Cuando vives en fe, mi espíritu actúa en ti, guiándote a vivir de acuerdo con mi voluntad.
Y eso es lo que te transforma, lo que te hace reflejar mi amor en el mundo. Como está escrito en 2 Corintios 5 y 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La verdadera fe transforma, hija, porque te conecta con mí, y yo soy la fuente de todo lo bueno. Entendí, en ese momento, que la fe no solo era una aceptación intelectual de Jesús como Salvador, sino una fe vivida, una fe que me transformaba y me impulsaba a seguir sus enseñanzas. Las buenas obras y los rituales no eran el medio para obtener la salvación, sino la expresión natural de una fe auténtica en Él. La salvación ya me había sido otorgada, pero era mi fe lo que mantenía viva esa relación con Él. Sentí una paz indescriptible en mi corazón, como si un peso gigante se hubiera levantado de mis hombros. La salvación ya no era algo lejano que debía alcanzar, sino algo que ya poseía, un regalo divino dado a través de la gracia de Dios, y todo lo que tenía que hacer era aceptarlo y vivir conforme a esa fe. Después de haber escuchado las revelaciones de Jesús sobre la salvación, mi mente comenzó a tranquilizarse, pero aún había algo que me preocupaba. Como hija de la Iglesia, había dedicado toda mi vida a seguir sus enseñanzas, participar de sus sacramentos y cumplir con sus normas. Durante años, me habían dicho que la Iglesia era el único camino seguro hacia la salvación. Pero, ahora, Jesús me estaba mostrando que la salvación no dependía de la adhesión estricta a las normas de la Iglesia, sino de la fe en Él. Señor, le pregunté con humildad, si la salvación es por fe en ti, y no por las obras o rituales, ¿qué pasa con la Iglesia? ¿Por qué es importante la Iglesia si no es ella la que me salva? Jesús me miró con un amor tan profundo que parecía entender todas mis inquietudes. Su presencia era cálida, reconfortante, como un padre que ve a su hijo buscar respuestas. Hija, comenzó, la Iglesia tiene un propósito importante, pero no es ella la que te salva. La Iglesia existe para guiarte, para ser una comunidad de fe que te apoya en tu caminar conmigo. Como está escrito en Mateo 4 y 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Iglesia es un medio, no un fin en sí misma. El Señor me estaba diciendo que la Iglesia tenía un papel en mi vida, pero no era el único medio para alcanzar la salvación. La fe personal en Él era lo que realmente importaba. El papel de la Iglesia, entonces, era ayudar a los fieles a crecer en su relación con Jesús, a enseñar y a nutrir la fe, pero no era la salvación en sí misma. Pero Señor, le respondí, si la Iglesia no es el medio para salvarme, ¿qué lugar ocupan los sacramentos? ¿Debo dejar de participar en ellos? Jesús sonrió con ternura y dijo, no, hija, los sacramentos son importantes, pero no son un medio para obtener la salvación, sino medios para fortalecer tu fe y mantener tu conexión conmigo. Los sacramentos, como el bautismo, la Eucaristía y la confesión, son signos de mi gracia, momentos de encuentro contigo en los que mi espíritu te fortalece y te ayuda a vivir tu fe. Son medios para que tu relación conmigo crezca y para que puedas experimentar mi amor y mi perdón. Como está escrito en Juan 6 y 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Los sacramentos son un regalo, no un requisito para la salvación, pero sí son parte de tu vida espiritual. La claridad que Jesús me estaba dando sobre la Iglesia y los sacramentos me hizo sentir una paz profunda. Él no estaba diciendo que la Iglesia fuera irrelevante, sino que, más allá de sus prácticas y rituales, lo que realmente importaba era la fe personal en Él. Los sacramentos eran regalos divinos, pero no debían convertirse en una carga o en un medio para ganar la salvación. La salvación ya estaba asegurada por la gracia de Dios, dada a través de la fe en Jesús. Entonces, Señor, le pregunté con gratitud, ¿los rituales y las prácticas de la Iglesia deben ser un reflejo de mi fe en ti? Jesús asintió con una sonrisa amable. Exactamente, hija. Los rituales y las prácticas de la Iglesia son importantes, pero deben ser un reflejo de tu amor y fe en mí. No son un fin en sí mismos, sino una forma de vivir tu fe y de estar en comunión con otros creyentes. La Iglesia, como comunidad, te ayuda a mantener tu fe viva, a aprender más sobre mí, y a apoyarte en momentos de debilidad. Como está escrito en Hebreos 10, 24-25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros. La Iglesia es una comunidad que te ayuda a crecer, pero la fe personal en mí es lo que te salva.
Me di cuenta, en ese momento, que la relación con la Iglesia y sus sacramentos no era algo que me proporcionara salvación directa, sino que eran herramientas para fortalecer mi fe. La verdadera esencia de la salvación estaba en mi corazón, en mi fe en Jesús, y en la forma en que vivía esa fe en mi vida diaria. Gracias, Señor, le dije con humildad, por mostrarme la verdadera naturaleza de la salvación. Ahora entiendo que la Iglesia y los sacramentos son parte de mi camino, pero lo más importante es mi fe en ti. Jesús me miró con un amor tan profundo que sentí que mi alma se llenaba de paz. Siempre estaré contigo, hija. No importa lo que pase, lo único que importa es que confíes en mí y vivas tu vida en fe. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Como está escrito en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Después de todo lo que Jesús me había revelado sobre la salvación, la fe y la Iglesia, sentí una transformación profunda dentro de mí. Cada palabra que él había pronunciado parecía penetrar hasta lo más profundo de mi ser, y mi corazón, antes lleno de preguntas y dudas, ahora estaba lleno de paz y claridad. Sin embargo, una última pregunta seguía rondando mi mente. Sabía que, a través de la fe en Jesús, la salvación me había sido otorgada, pero ¿cómo podría saber con certeza que estaba realmente salva? ¿Cómo podría estar segura de que todo lo que él me había dicho era verdad, que todo lo que él había hecho en la cruz era suficiente para garantizar mi salvación? Con el corazón lleno de ansiedad y esperanza, miré a Jesús y le pregunté, Señor, todo lo que me has dicho es tan hermoso, tan liberador, pero ¿cómo puedo saber con certeza que estoy salva? ¿Cómo puedo estar segura de que tu sacrificio en la cruz fue suficiente para perdonarme? Jesús me miró con una ternura infinita, como un padre que mira a su hijo buscando respuestas. Su mirada no reflejaba juicio ni desaprobación, sino un amor profundo que me llenaba de consuelo. Hija, dijo con voz suave pero firme, la certeza de tu salvación no proviene de tus emociones o de tus dudas. Proviene de la fe en mí y en lo que yo hice por ti en la cruz. Como está escrito en 1 Juan 5 y 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Al escuchar estas palabras, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. La certeza de la salvación no dependía de mis sentimientos, ni de mi capacidad para ser perfecta, sino de mi fe en Jesús. Él había hecho todo por mí. Su sacrificio en la cruz ya había asegurado mi perdón y mi vida eterna. Yo solo debía confiar en su promesa. Entonces, Señor, dije, mis palabras llenas de gratitud, si yo realmente creo en ti y acepto lo que hiciste por mí, ya estoy salva. Jesús asintió lentamente, y una sonrisa de amor y paz apareció en su rostro. Sí, hija. La salvación es un regalo, no algo que puedas ganar o perder. Como está escrito en Efesios 2, 8-9, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios es lo que te ha dado la salvación, y esa gracia es inmutable, eterna. No se basa en tus esfuerzos, sino en lo que yo hice por ti. Sentí una paz profunda que solo puede provenir de conocer la verdad. La salvación no era algo que debía ganar, ni algo que pudiera perder. Era un regalo inmenso, otorgado por la gracia de Dios, y todo lo que tenía que hacer era aceptarlo con fe. Jesús lo había hecho todo. El sacrificio de su vida, su muerte en la cruz, su resurrección, todo había sido por mí. Gracias, Señor, dije con humildad, mis ojos llenos de lágrimas de gratitud. Gracias por darme la certeza de mi salvación. Gracias por tu amor y por tu sacrificio. Jesús me miró con una sonrisa llena de amor y compasión. Hija, nunca olvides que yo estoy contigo, siempre. Como está escrito en Romanos 8, 38-39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Mi amor por ti es inquebrantable. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nada puede separarte de mí. En ese momento, sentí como si todas las dudas y temores que había tenido a lo largo de mi vida se desvanecieran por completo. La salvación ya no era algo que debía buscar o temer, sino algo que ya había sido otorgado por la gracia de Dios, algo que había sido sellado por la sangre de Jesús en la cruz. No importaba lo que viniera en mi vida,
Su amor por mí era eterno e inmutable. Con una sensación de paz y seguridad nunca antes experimentada, me sentí profundamente agradecida. Sabía que, a partir de ese momento, mi vida sería diferente. No solo porque había recibido la certeza de mi salvación, sino porque ahora comprendía que vivir en fe, en total confianza en Jesús, era el propósito de mi existencia. Vivir para Él, para su gloria, para compartir su amor con los demás, era el verdadero propósito de mi vida. Todo lo que había vivido, toda la revelación que Jesús me había dado, me había transformado. Sentía que algo dentro de mí había cambiado por completo. No era solo un entendimiento intelectual, sino una experiencia profunda, casi tangible, que había tocado el núcleo de mi ser. La paz que había estado buscando toda mi vida, la paz que tanto había anhelado, ahora estaba en mi corazón. Ya no había dudas, ni temores. Solo una certeza inquebrantable: yo estaba salva, y todo lo que tenía que hacer era vivir esa fe, vivir con la seguridad de que Jesús era mi Salvador. El tiempo parecía haberse detenido mientras estaba en su presencia. No sabía si habían pasado minutos o horas, pero una parte de mí sabía que el momento de la revelación estaba llegando a su fin. Jesús había venido a mostrarme la verdad sobre la salvación, la verdad sobre la fe, y ahora era el momento de regresar a mi vida terrenal. Señor, dije, con una voz llena de gratitud, gracias por todo lo que me has enseñado. Gracias por mostrarme la verdadera naturaleza de la salvación. Mi corazón está lleno de paz. ¿Pero qué debo hacer ahora? ¿Cómo debo vivir mi vida? Jesús sonrió, y esa sonrisa tenía una calma profunda, como si supiera lo que realmente necesitaba saber. Hija, lo que te pido es que vivas en fe. Que vivas con la certeza de que yo soy tu Salvador y que, a través de tu fe en mí, has recibido la vida eterna. Pero también te pido que compartas esta verdad con los demás, que vivas de acuerdo con los principios de mi amor y que seas una luz en el mundo. Como está escrito en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vive tu vida reflejando mi amor y mi gracia. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras escuchaba sus palabras. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. No solo porque ahora comprendía la verdadera naturaleza de la salvación, sino porque había recibido una misión: vivir de acuerdo con la fe que había recibido, vivir como una testigo del amor y la gracia de Jesús en el mundo. Mi vida, mi propósito, ya no se trataba de cumplir con las expectativas humanas o de buscar mi propia satisfacción. Se trataba de reflejar su amor, de ser un instrumento de su paz. Viviré, Señor, respondí con voz firme, viviré para ti, para compartir tu amor y tu verdad con los demás. Gracias por darme la oportunidad de comprender todo esto. Jesús me miró una vez más, y su mirada estaba llena de comprensión y amor. No tienes que temer, hija. Yo siempre estaré contigo. Como está escrito en Mateo 28:20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mi presencia estará siempre a tu lado, guiándote y dándote la fuerza para vivir la vida que te he llamado a vivir. En ese momento, una luz brillante comenzó a rodearme, una luz que no cegaba, sino que me llenaba de una paz indescriptible. Sentí como si mi alma estuviera flotando, elevándose suavemente hacia la realidad terrenal. Sabía que este encuentro con Jesús había cambiado mi vida para siempre. Ya no había miedo en mi corazón, ni inseguridad. La salvación ya no era algo que temiera perder, sino algo que poseía en lo más profundo de mi ser. Cuando finalmente abrí los ojos, sentí que estaba de vuelta en mi cuerpo, en el mundo real. Pero algo había cambiado en mí. La paz que había experimentado en la presencia de Jesús ahora vivía dentro de mí, como un fuego que ardía suavemente en lo más profundo de mi alma. Todo lo que había aprendido y experimentado era ahora parte de mi ser. La certeza de mi salvación era inquebrantable, y todo lo que tenía que hacer era vivir con esa fe, vivir como una nueva criatura en Cristo. Ahora entendía que no se trataba solo de creer en Jesús como Salvador, sino de vivir esa fe cada día, de reflejar su amor y compartir su verdad con el mundo. Mi vida ya no era la misma. Mi propósito era más claro que nunca. Vivir para Él, vivir en fe, vivir en paz. La salvación era el principio, pero vivir según su voluntad era el camino.